Digo, ay, no, sí. Qué buen chiste. Los comentarios de los bacanales no salen de la nada. ya son de experiencia. Bienvenidos al tercer capítulo de Legalmente Estudiantes. Hoy nos acompaña nuestro profesor y magistrado José Lenin Rivera, nuestros compañeros David, Anubis y su servidor Daniel Rigoberto Nostrada. El licenciado Lenin es originario de la Ciudad de México, es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Durango. También es maestro y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha sido juez en el municipio de Aguascalientes, así como subdelegado jurídico en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el estado de Aguascalientes. Catedrático en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y diversas instituciones de educación superior en los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, Baja California Sur, Coahuila y Ciudad de México. De 2017 se desempeña como magistrado unitario agrario. Actualmente se encuentra en el Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas. Profe, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo, la verdad, profe. A ver, Y lo profe. extrañábamos. Sí, ya. Después de los exámenes, Sí. todo vuelve a ser amor. Pero todavía no se, acuérdense que todavía no se acaba el Hasta el semestre. tercer No, Ahora pero se es acaba. algo romano. Tranquilo. Bueno, profe, queremos preguntarle primero, ¿qué lo inspiró a estudiar Derecho? Bueno, como tal inspiración no me llegó. Yo nací en la Ciudad de México, como ya lo dijiste, pero yo he vivido la mayor parte de mi vida acá en Aguascalientes. Previamente viví en Tepatitlán, Jalisco. De hecho, de allí es mi esposa. Y cuando entro a la preparatoria es cuando más o menos me nace el gusto por querer estudiar algo que tuviera que ver con las humanidades. Más o menos fue en lo que yo me desarrollaba en las humanidades y opté por venir a estudiar aquí a Aguascalientes, porque donde yo estudié estaba incorporada a la Universidad de Aguascalientes. Entonces tuve la oportunidad de Aguascalientes y eso. Decir que fue una inspiración sería muy idealista de mi parte, pero cuando estuve en la preparatoria te hacen varios tests para ver la orientación profesiográfica y se vino por el lado de las humanidades. De hecho, mi primera intención era estudiar sociología. ¿Por qué? No sé, me atraía la sociología, pero bueno, cuando hice el examen de ingreso fue para Derecho y mi segunda opción, de hecho, fue Sociología. Pero afortunadamente, pues sí quedé en Derecho y estoy acá, ¿no? Pero, pues a lo mejor por el gusto de las áreas de humanidades, todas las materias que fueron como filosofía, ética y todo eso me atraían, ¿no? Y el profesor que tuve de Derecho en la preparatoria no era un excelente profesor, pero era buen profesor que motivó a entender las cuestiones legales, ¿no? Y dentro de la carrera, profe, ¿qué materia es la que le gustaba más o qué materia es la que disfrutó más pasar? De gustarme varias. Yo creo que todas las materias son importantes, todas las materias, porque ya después de mucho tiempo me doy cuenta que todas las materias sirven de algo. El problema de las materias no es la materia en sí, es el maestro. Entonces, como tal, yo disfruté mucho mi clase de agrario, por eso creo que algo me hizo que me dirigiera más a lo agrario. No era mi intención dedicarme a lo agrario, pero las materias de civil y procesal fueron las que más me atrajeron, porque creo allí tuve muy buenos maestros que me motivaron a estudiar más sobre lo civil y el procesal, que es también a lo que también me dediqué bastante tiempo. Y platíquenos, ¿cómo fue conseguir su empleo y cuál era su primer empleo que consiguió? Mi primer empleo, como yo creo que todos, así formal, pues a los 18 años y fue de mozo en una papelería que ya no existe. Estaba allí en la calle Allende, aquí en el centro, en la calle Allende, que a lo mejor algunas personas que nos vean, que sean de Aguascalientes, se van a acordar, se llamaba Papelería 10. Allí hice mi primer trabajo de mozo. Era el que atendía, el que limpiaba, era dependiente. Posteriormente, todavía no entraba a la universidad. Yo fui de los que entré cuando la universidad creó el segundo grupo de Derecho. Yo fui de los que entré en el 91. Por eso yo entré en el 91, en enero, y terminé en un diciembre, precisamente en el 95, que son los 5 años exactitos de enero a diciembre. Ya posteriormente, cuando ingreso a la carrera, hubo un semestre en el que sí me mantuvo mi madre, pero ya en el siguiente semestre, bueno, y un decir, ¿verdad? Porque hacía otro tipo de trabajos, y ya en segundo semestre ingresé en la época que era la directora del Registro Público de la Propiedad
probablemente sea su maestra, la maestra María Teresa Mercado, que fue directora del registro público en esa época, y ella fue la que me dio la oportunidad de entrar en el registro público. Y a partir de allí inicié en el servicio público. ¿Por qué? Pues por necesidad. Si no trabajaba, no comía, ¿verdad? Y no pagaba la colegiatura. Hace rato dijo que no era su intención dedicarse al agrario. ¿Cuál era lo que más le llamaba la atención? ¿Cuál materia? Lo que pasa es que cuando yo salgo de los tribunales, yo trabajé en los tribunales también, en el juzgado segundo familiar como notificador. Cuando yo salgo de ahí es porque me invita a trabajar una abogada a su despacho. La abogada trabajaba como abogada externa de Bancomer. Entonces yo empecé ahí a desarrollarme más bien en las cuestiones civiles, familiares y mercantil. De hecho, mi maestría es en civil y mercantil, precisamente porque me dedicaba a esas cuestiones. Posteriormente la abogada cierra el despacho, yo monto mi propio despacho y me empiezan a llegar asuntos de carácter agrario. Entonces me atrajeron el derecho agrario más como un reto, que porque en ese momento me gustara mucho. Y el que fue mi profesor de agrario, el licenciado Francisco Javier Ortiz Macías, acudí con él. Él era el jurídico, el encargado del departamento jurídico de la Delegación de la Reforma Agraria aquí en Aguascalientes. Y pues le pedí más que nada consejos de cómo llevar el asunto. Y pues me fue bien en ese asunto y en otros más que me llegaron. Y entonces él un día me invitó a trabajar, me dijo, oye, pues se ve que le entiendes a esto, ¿por qué no te vienes a trabajar a la Reforma Agraria? Y dije, bueno, pues si hay la posibilidad, pues le entro. Y se supone que yo entraba por 6 meses y duré en la Reforma Agraria 20 años. Pero sí fue eso. Ya dentro de la Reforma Agraria, pues podríamos decir que ahí fue donde me especialicé, ¿no? Entonces, importó más cómo se fue desenvolviendo que en sí su intención de dedicarse en agrario. En mi experiencia es así. Yo creo que una vez que terminas la universidad, tienes que buscar qué es lo que te agrada. Es difícil dentro de la universidad decidir qué, porque pues ves toda la currícula de materias y las materias, muchas se te pueden decir interesantes por el profesor, pero no necesariamente te van a gustar en tal. Por ejemplo, para mí fue muy interesante y muy bonita penal. Pero yo hice mi servicio social en la anterior policía ministerial, que era la Procuraduría General del Estado. Yo hice mis servicios, como yo trabajaba, nos dieron la oportunidad de hacer los servicios el servicio social en la agencia del Ministerio Público los días sábados, viernes y sábados en la noche. Entramos a las 8 de la noche y salimos a las 8 de la mañana. Y éramos mecanógrafos, o sea, recibíamos las denuncias. Y aunque a mí se me hacía una materia muy interesante el penal, la verdad es que ya tener en contacto pues la realidad de lo que es el penal no me atrajo. En lo particular a mí no me atrajo. Se me hace que el penal pues, conoce como la parte más fea de la gente y como que esa parte no me gustó. Y además me desempeñé por muchos años como juez municipal, que está muy ligado a la cuestión penal. Y entonces, aunque me gustaba mi trabajo, no era algo a lo que yo aspiraba mejor dedicarme de forma más profesional. Y yo alterné mi trabajo como en la Reforma Agraria como juez municipal. Y aunque pues, los dos los hacía bien y los dos me gustaban, la verdad es que me atraía más dedicarme a lo agrario, ¿no? Ahí sentía más satisfacción por la naturaleza del trabajo, ¿no? Y que ayudas directamente más a las personas, ¿no? ¿Y qué fue lo que lo motivó a seguir escalando dentro del gobierno y no poner su propio despacho? Pues yo duré mucho tiempo con el despacho. El problema es que cuando vas escalando posiciones en el gobierno, pues aumenta la responsabilidad. Y entonces ya no puedes tener un despacho. Yo no lo cerré, lo seguí atendiendo con otros amigos. Y mientras trabajé en el gobierno, en la parte administrativa, o sea, en Reforma Agraria, como juez municipal, yo tenía el despacho y seguía llevando asuntos. Y me ayudaban algunos amigos o algunas personas que trabajaban conmigo para atender los asuntos. Pero ya cuando me hice magistrado, ahí sí definitivamente yo ya no puedo tener otro trabajo excepto la docencia. Entonces pues decidí ya por eso cerrarlo, ¿no? Pero la verdad es que también ya no estaba yo al 100% en el despacho, ¿no? Ya no lo atendía al 100% y eso es otra parte que dijimos pues ya no. Pero yo litigué aproximadamente 15, 17 años. Entonces ayuda a lo que ahora hago porque ves desde el otro lado. Y eso te ayuda para cuando estás del otro lado entender lo que está haciendo la gente, ¿no? ¿Qué tan difícil fue llevar estas dos carreras, tanto ser como funcionario público y tener su propio despacho?
Pues es muy difícil porque aparte era maestro. Yo tengo más de 20 años en la universidad y fue complicado, pero pues lo haces por necesidad. El primer punto es que nadie trabaja por gusto, ¿no? Todos trabajamos por el salario, la verdad. Y entonces yo en su momento lo hacía pues porque tenía una necesidad. Y poco en el tiempo pues te gusta, obtienes la responsabilidad y pues ya no la dejas, ¿no? La verdad es que luego el trabajar se hace vicio, ¿eh? Para que tengan cuidado con eso. Sí, como vendiendo ese servicio, ¿verdad? También. El despacho dice que lo llevaba con más amigos. ¿Al Sí. principio eso era usted o siempre fue definido que eran...? Yo al principio monté el despacho con mi compadre, que fue mi compañero también en la universidad. Qué chido. Lo monté, él se dedicaba más a lo penal, yo me dedicaba más a lo familiar y civil, y en su caso mercantil, aunque los dos llevábamos las cosas. Posteriormente él se hace agente del Ministerio Público y pues yo ya me quedo solo. Entonces lo que empecé a hacer es llevar muy poquitos asuntos, porque pues ya no podía yo estar al 100%. Mis otros trabajos me lo permitían de alguna manera de repente llevar a uno que otro asunto, pero ya no era posible dedicarme al 100%, ¿no? Entonces era como el balón rojo, elegía mis asuntos que iba a ganar, ¿no? Entonces, Sí, los que iba a ganar. Sí, Ya con la venta. decía sí, no, sí, ¿no? Los que sabía yo que tenían más posibilidades de poder ganar, porque pues todos los juicios son un albur, ¿no? No sabes qué va a pasar. ¿Y cuál de todos estos puestos que ahora nos mencionó ha sido el que más he disfrutado? Así que, wow, con ese me quedará toda la vida. Sí. No, todos. La verdad es que disfruté mucho mis trabajos. No quiero irme, como decía el presidente, muy presumido, pero yo trato de hacer todos muy bien mis trabajos y creo que hasta donde sé los hice de forma profesional y correcta, pero actualmente que tengo pues lo disfruto mucho. Aunque yo creo que lo que más he disfrutado siempre ha sido la docencia. El dar clases es algo que siempre he disfrutado y seguiré disfrutando. ¿Y cómo decidió empezar a dar clases? O sea, considerando que, bueno, o sea, sí sé que lo hacía por necesidad, pero yo entiendo que no de la... Bueno, no, la docencia nunca la hice Así por fue necesidad, esa sí la hice siempre por gusto. Y fíjate que yo no sé si sea una habilidad o una aptitud, yo creo que sí, pero desde que estaba yo en la primaria, a mí cuando estaba en quinto o sexto año me ponían a cuidar a los de primero. Entonces, cuando faltaba la maestra, cosas por el estilo. Y entonces, no sé si ahí empecé a desarrollar ese gusto. Cuando entro, paso ya a secundaria y preparatoria, cuando hago mi servicio social, lo hago dando clases en una primaria. De hecho, se supone que yo y otras compañeras íbamos a auxiliar a los profesores, y los profesores cuando se entendieron que supieron que había prestadores de servicio social, lo que hicieron fue pedir permiso por 15 días, que era lo que duraba nuestro periodo. Entonces nosotros nos encargamos... Sí, fuimos los suplentes, nos encargamos al 100% de los grupos. 15 días. Sí, 15 días, y sin una herramienta, sin nada, así en seco, ¿no? Pero fue una experiencia muy agradable tratar con niños. Yo creo que lo más difícil es dar clases a los niños. Es sumamente complicado, mucho más complicado que darle clases a los de la universidad, porque pues son mentes que apenas se están formando. Entonces la verdad es que yo sí, desde esa época admiro mucho a los profesores de la primaria, porque sí es desgastante. En 15 días fue un desgaste formidable. Cuando ya ingreso a la universidad y una amiga me invita a dar clases en una prepa. Yo ya como universitario empiezo a dar clases en una prepa. Y me fue bien, y me agradó. Y entonces de ahí no solté. Y a las universidades empecé a dar clases porque un profesor, que posteriormente fue mi compañero en la maestría, me dice, oye, tú eres especialista en agrario, ¿eh? Le digo, pues algo le entiendo. Me dice, está la materia en la Universidad Cuauhtémoc de agrario. ¿Quieres darla? Le digo, pues sí, me la da. De ahí empecé. Yo empecé dando clases formalmente en universidades en la Universidad Cuauhtémoc. Posteriormente, otra maestra, que era jefa de departamento de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, me invitó a dar esa misma clase de agrario. Y a partir de ahí, yo doy clases más o menos como desde el año 2000, más o menos, en la universidad. Y ya, así he dado clases en algunas otras universidades que me han invitado, pero la verdad es que lo hacía más por hobby y por gusto, porque pues la docencia, hasta lo que te dediques totalmente al 100%, pues no es así, casi nomás los que damos una clase, no es muy bien pagada, que digamos, ¿no? Entonces ya cuando tienes
un número importante de materias, cuando ya tienes una base, una plaza, pues sí, ya es una forma diferente, ¿no? Que te dedicas al 100%. Yo no, yo la verdad es que no me dedico al 100%, principalmente lo hago por gusto, ¿eh? Y es algo que se nota muchísimo, a la hora que... Impacta las clases. Sí, que con un profe se ve que lo hace por gusto y que le sale del corazón, se nota demasiado. Es una caricia al alma, Bueno, qué bueno que lo noten. Porque, Sí. Porque muchos no lo hacen. Porque a veces sí, lo desesperan a uno, pero bueno. Y le iba a decir, ¿usted cree que el hecho de estar impartiendo clases ha ayudado a que se mantenga al día de las cosas de agrario o fue más su trabajo principal? Como, bueno, en ese momento ya era magistrado. No, era no. Sí, claro, dar clases yo creo que ese es el principal objetivo por lo que yo doy clases. Uno, porque aunque no lo crean, uno va y les chuja la juventud a ustedes. Sí, la verdad, disculpen que se los diga así, pero sí, la verdad es que dar clases lo mantiene uno joven. Y yo creo que por eso muchos profesores lo hacen, porque primero pues, tenemos el contacto con ustedes que son jóvenes y la vibra, ¿verdad? La verdad es que sí la capta uno, ¿no? Sí. Al margen de si son buenos, malos, latosos, ¿verdad? La verdad es que la vibra de la juventud es muy, muy interesante. Y la otra es porque te mantiene actualizado, te forza a mantener actualizado. Hay grupos que son muy interactivos y preguntan muchas cosas, entonces eso te forza a ser todavía más actualizarte. Entonces, pues abogado que no se actualice, mucho menos profesor que no se actualiza, pues no es buen profesor, ¿no? Hay que estar al día en los temas, hasta en los memes, ¿no? Sí. ¿Puedes meter las presentaciones, profe? Bueno, no los meto en las presentaciones porque son formales las presentaciones, pero ya en la clase sí. Sí. Otro meme, ¿no? La clase se siente súper llevadera. Y cuéntenos, ¿alguna vez pensó en llegar a ser magistrado así de tonteando en clase? No, jamás. Lo que sí llegué a pensar es que hubiera sido bueno ser juez civil, pero que es como que también cuando eres estudiante dices, sería bueno juez. Sí, porque además yo tuve profesores que fueron jueces y muy buenos profesores, ¿verdad? Entonces, pues lo llegas a admirar y dices, sería bonito ser juez. Luego, bueno, pues sabes que es todo un proceso que tiene que llegar. Y sí. La grapa. Y es complicado. Por favor. ¿no? Pero no, nunca me atrajo, sobre todo por el área en la que yo me desempeñaba, que era el derecho agrario y la parte administrativa de juez municipal, pues no veía yo esa puerta. Yo siento que, como dice Séneca, me llegó la suerte, pero desde el punto de vista que dice Séneca, que es la preparación y la oportunidad. Entonces, a mí me llegó esa oportunidad y se conjugó pues con la preparación que tenía en materia agraria. Y fue porque una exalumna que trabaja como secretaria en un juzgado de distrito, a la que le aprecio y le agradezco mucho, siempre me consultaba cuestiones agrarias. Y pues yo le apoyaba, yo le ayudaba. Y un día me dijo, oiga, ¿no quieres ser magistrado agrario? Y le dije, no, pues de querer quiero, ¿no? Pero entiendo que también la forma de la elección de los magistrados agrarios tiene un peso político muy importante. Y le digo, yo no tengo eso. Mire, dice, no es que vaya a ser, pero pues para que pueda entrar en la elección. Para poder ser magistrado agrario se requiere ser propuesto por el presidente de la República y designado por el Senado de la República. Pero para que te pueda proponer el presidente es porque previamente hay ciertos pues arreglos de que alguien te invite a entrar, te proponga, ¿no? Porque pasas por toda una revisión, por un tamiz que te hace la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Y entonces yo digo que tuve la oportunidad que ella me invita, me presenta a un senador, el senador pues revisa que tengo conocimiento en esto y me lo dice así claramente, yo lo que quiero es proponer a alguien, pero así como yo iba a proponer, pues un sinfín de senadores van a proponer. Y cuando se me hace la entrevista en la Consejería Jurídica, bueno, pues cuando a mí me hicieron la entrevista éramos como 20 personas. Entonces, bueno, se fueron dando las cosas. Asumo yo que tiene que ver, obviamente, la preparación. Yo ya en esa época tenía trabajando casi 20 años en la reforma agraria. Entonces, pues era la oportunidad. Creo yo, tengo la preparación y se fueron construyendo ahí las cuestiones, ¿no? Y de repente me citan en el Senado. Les he de confesar que ni sabía que iba. Me entrevisto con el senador que me había invitado. Me dice, vente, aquí platicamos.
Cuando llego, pues me atiende su secretario particular del senador. La sesión, me decían, empezaba a las 11. Él me lleva. Y cuando llego, lo primero que veo es un letrero así grande que dice comparecencia de candidatos a magistrados. Entonces, pues sí entré un poquito así en pánico. Que lo quise... Pues un poquito, pues ya que hacía. Ya agarré el teléfono y pues a la que se me ocurrió le hablé a mi esposa. Y le dije, oye, que me van a entrevistar. Entonces me dijo, caray, ¿y vas preparado? Le dije, no, pero pues ya estoy aquí. Entonces, la verdad, ¿saben qué fue lo que pensé? Y dije, bueno, ¿qué me podrán preguntar que no sepa? Si yo me dedico al agrario, ¿no? Le dije, ya, si me preguntan sobre otra cosa, pues entonces sí, no voy a poder contestar. Y no, me hicieron 3 preguntas, las 3 preguntas muy dirigidas a lo que yo hacía actualmente en esa época. Y bueno, pues no, yo creo que contesté bien. Oiga, ¿y qué tal le fue en su primer día como magistrado? ¿Qué tal se sintió? O sea, llegando ya al edificio, ¿qué tal? Pues en mi primer día como magistrado, cuando a mí me nombran magistrado, me mandan a la ciudad de Torreón, Coahuila. Y me entero en ese momento que yo atiendo 2 estados, que atiendo Coahuila y atiendo Durango, los que es la zona lagunera, todos los municipios de la zona lagunera. Entonces, cuando llego, pues la verdad es que no era que me sintiera atemorizado, pero tenía muchas dudas de qué era lo que tenía que hacer. No como magistrado, porque pues dentro de mi labor, dentro de la reforma agraria, pues yo era el subdelegado jurídico, y entonces tienes contacto con los tribunales todos los días. O sea, yo los tribunales los conocía muy bien y sabía cómo trabajaban, pero además yo trabajé en un juzgado civil. Entonces, ¿qué hacer dentro de un juzgado? Pues yo lo tenía muy bien conocido. El problema es que te afrentes a cuáles son los problemas extras de estar trabajando, o sea, hacer acuerdos, estar en la audiencia, todo eso para mí no se me hacía algo nuevo, pues, porque yo lo conocía. Lo que no sabía es hacia adentro, las entrañas, lo administrativo, que es, de hecho, hoy les digo, es lo más complicado. O sea, es lo más complicado dentro de un tribunal, es administrar el tribunal. Porque a diferencia, por ejemplo, de un juzgado civil aquí en Aguascalientes, los jueces en realidad ya no administran, para eso está el Consejo de la Judicatura. Y no, nosotros acá todavía administramos. Entonces, muchas veces los problemas internos son los más complicados todo es complicado, pues, pero pues entre emocionado y con un poco de incertidumbre, pero bien. La verdad es que me fue bien. El personal que me recibió fue muy bien. Un compañero magistrado actualmente, cuando tuvimos la primera entrevista ahí en el Tribunal Superior Agrario, se tomó el tiempo y la paciencia, al cual le agradezco mucho, al magistrado Regino, al que le mando unos saludos si me llega a ver, que me explicara lo que se hacía hacia adentro. Entonces yo creo que esa podríamos decir, capacitación intensiva me ayudó mucho y bueno, y al paso del tiempo, pues poco a poco ir conociendo los problemas, ¿no? Y bueno, otra pregunta, ¿qué consejo le daría a los nuevos estudiantes que están metiéndose a la carrera? Bueno, lo más importante que yo siempre les he dicho, y si mal no recuerdo también se los dije a ustedes al principio del semestre, es primero tienes que amar tu carrera. Es muy importante que lo que vayas a hacer lo hagas con mucho amor. Pareciera un poco cursi, pero si tú no amas de verdad esto no vas a servir para ello. Que no estudies esto porque te obligaron tus papás o porque... No, estudia esto porque en realidad lo quieres y porque a veces no entras como cuando tienes una novia, no entras amándola al 100, pero con el paso del tiempo la conoces más y entonces la amas más. Pero tienes que entrar o la dejas. Puede ser el caso que ustedes digan, estoy estudiando Derecho y no me atrae, ¿verdad? Lo primero, que amen mucho su carrera. Posteriormente, que lean mucho. Hoy, desgraciadamente, se lee poco o están muy dados a querer leer resúmenes o ver la película. No, hay que leer los libros y evidentemente... Sí, hay que leerlos. Hay que leerlos y a veces me han preguntado, ¿y cuánto es leer mucho? Le digo, lee. Cuando tú creas que eso es mucho, en realidad es poco. Entonces sigue leyendo. Es muy importante que lean y que pues, le pongan atención a sus profesores y que les pregunten. Yo sé que ustedes van a encontrar profesores que no se prestan mucho a veces para preguntar, pero la mejor forma de aprender es preguntando. Entonces pregunten, hablen con sus profesores
y interésense por la clase, ¿no? Entonces, el consejo que les daría es, primero, que tengan mucho respeto a su profesión, a sus estudios. Yo sé que muchos tienen que trabajar por necesidad. Yo en su momento trabajé por necesidad, pero tienes que decidir si eres estudiante que trabaja o trabajador que estudie. Entonces, lo primero debe ser que estudies y el trabajo tendrá que ser un accesorio. Aquellos que tengan la posibilidad de que sus papás los apoyen, pues aprovechar esa posibilidad para entonces dedicarse 100% a sus estudios. Pero también diviértanse mucho. Yo les he explicado muchas veces en clase que mientras estén en la universidad, diviértanse mucho, porque luego no lo van a poder hacer. Sí. Entonces, es un momento en el que ustedes tienen que ayudar a compaginar todo este tipo de cosas. Probablemente después del quinto, cuarto semestre, a lo mejor ya encuentran un empleo. Pues búsquenlo. Dedíquense en su empleo que tenga que ver con una materia que les atraiga, o aunque no les atraiga, pero métanse ya en una cuestión que tenga que ver con la carrera, pero que el uno siempre sea estudiar. Sí. 2, si ya tienen un trabajo, su trabajo. Y 3, la verdad, diviértanse y aprovechen en divertirse mucho. La universidad es cuando a veces donde se crean los lazos de amistad más importantes. Entonces, hagan sus amistades, creen sus lazos de amistad y apóyense. La universidad crea esos lazos de amistad que te van a ayudar más adelante para el trabajo. Eso también ustedes ténganlo en cuenta. Podrás ser el estudiante de puros 10 en la carrera, pero cuando sales y no tienes los contactos, pues tampoco te puede ayudar mucho. Entonces, hagan esas amistades, fortalezcan esas amistades, hagan sus contactos y, insisto, diviértanse, ¿eh? Aprovechen, están en la universidad y diviértanse mucho. Ahorita que llega la feria, profe, vamos. Y luego No puedo porque yo no estoy de vacaciones. Ustedes sí, yo no. ¿No tiene vacaciones en No, profe? en la universidad sí, pues, pero no en mi trabajo de magistrado, ¿no? Pero día, en la Entonces, noche. pues, sacamos. Cuando salga. No, la noche, ya, lo que yo quisiera es llegar a descansar. Hay que ir a tener la fiesta feria. del profe. Hay que llevar la Sí, fiesta al llevamos la profe. feria. Además, cuando estuve en la universidad disfruté mucho la feria. Por eso, ya de feria yo creo que disfruté bastante. Que puedo disfrutar más. ¿Verdad? Pero pues ahorita, desgraciadamente, como estoy en Zacatecas, pues me cuesta más trabajo, ¿no? ¿Y cómo sintió la transición de estudiar y luego empezar a trabajar en algo que ya tuviera que ver con el derecho? O sea, ¿se sintió muy como un pez fuera del agua o si más o menos tenía noción? ¿Te refieres a ya salir de la universidad y empezar a dedicarte como abogado? Pues sí, o sea, su primera experiencia estudiando Ya o después. Bueno, lo que pasa es que como yo trabajé desde el primer semestre, pues no sentí esa transición. Pero lo que sí te puedo decir que fue complicado es cuando te das cuenta que en la universidad solo aprendiste el 10% de lo que tienes que hacer afuera. Pero la universidad te da la base. O sea, todo el cimiento lo aprendes en la universidad. Por eso hay que tener en cuenta que la universidad es importante. No te va a dar todo. La universidad no te da todo. Eso sí, grábenselo. Pero te da la base. Y si tienes una muy buena base, tienes un muy buen cimiento, todo lo que construyas arriba les va a ir muy bien. Entonces, por eso yo siempre les digo, lo que aprendes en la universidad no te enseña, en serio, ni el 10% de lo que te vas a enfrentar afuera, ¿eh? Es muy diferente. Y más viéndolo ya en la práctica. Porque pues acá resulta ser muy teórico todo. Y bueno, y ustedes lo han visto, hay a veces como que poca práctica, ¿no? Entonces yo he pugnado mucho en eso de que tiene que haber más cuestiones prácticas dentro de su currícula. Así es que ustedes hagan más prácticas, por eso es importante que se pongan a trabajar cuando todavía estén estudiando. Pero sí, hagan bien sus cimientos, aprendan bien de sus materias y van a ver que les va a ayudar mucho. Insisto, no hay materias de relleno, como comúnmente luego dicen. No, la verdad es que no las hay. En la universidad, cuando se hace la currícula, los equipos que han creado las materias lo hacen pensando en qué es lo que se necesita, ¿sí? Donde sí lo digo, y como una crítica constructiva, pues a veces el que falla es el profe, ¿no? El profe es el que no trae a lo mejor la práctica bien de esa materia en particular y es lo que probablemente no les motiva a ustedes, ¿no? Pero pues en la vida sí hay cosas buenas y hay cosas malas, pero pues tú siempre rescata lo bueno, ¿no? Poquito, mucho, pero algo vas a aprender en esas materias, ¿no? Aprovechenlas. ¿Y usted como que le recomendaría a los otros profesores que, bueno, ustedes, a los otros profesores que usted piensa que
que les falla algo en su manera de dar No, clases. no podría yo hacerles recomendaciones porque en realidad yo no he visto a los profesores Sí, sí. dar clases, ¿verdad? Es por los comentarios que algunos alumnos hacen, no porque sean malos profesores, sino porque a veces no consideran que tuvieron la suficiente motivación, ¿no? No sería tanto una recomendación a los profesores o profesoras, sino más bien, en general, todos los que nos dedicamos a la docencia, pues tenemos que estar actualizados. Lo platicábamos al principio. Te tienes que actualizar. Si tú como docente no te actualizas, es diferente. Y yo les puedo decir que la forma en que yo daba clases hace 20 años a como las doy hoy es totalmente diferente. No, tienes que cambiar las herramientas, tienes que actualizarte, tienes que hacer muchas cosas constantemente para que el alumno se interese. Yo sí les puedo decir que ustedes ahorita, comparados con mis alumnos de hace 10 años, son diametralmente diferentes. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Pues irse adaptando a las nuevas formas de aprendizaje. Hace ratito, fuera de cámara, lo platicábamos, que un distractor hoy muy importante pues es el teléfono celular. Antes no se les permitía, no se permitía tener teléfono celular en la clase. Estaba totalmente prohibido y tenías la capacidad de quitárselos, ¿no? Ahora no, porque sabemos que es una herramienta. Y es una herramienta muy importante el teléfono celular que a ustedes les puede ayudar mucho. Yo sigo sin entender por qué siguen queriendo hacer el examen en el celular, pero lo entiendo porque es lo que más utilizan a diario, ¿no? Entonces a ustedes se les hace mejor. Yo no entiendo porque pues, ni veo ya las letras, ¿no? Pero ustedes sí, ustedes tienen esa habilidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los profesores? Adaptarnos a estas nuevas exigencias que tiene la docencia y a lo mejor utilizar el teléfono celular como una herramienta más, ¿no? Sé que hay muchos profesores que inclusive utilizan ciertos como juegos, ciertas habilidades, estos del Kahoot y todo esto, que son interesantes y que ayudan, ¿no? Y que ustedes están más digitalizados en esa cuestión, ¿no? Entonces, pues es lo que yo, más que recomendación, simplemente como una situación que creo que es clara y real, que todos los días nos tenemos que actualizar como profesores, ¿no? Deberían enseñarnos a coser. Sí, a coser expedientes. Sí. Bueno, pero eso lo van a aprender si hacen su servicio social en un juzgado, no se preocupen. Ya con el Ahí taladro Ahí el primer día después de coser 200 expedientes aprendes. Es que yo cuando comencé a trabajar en un juzgado, ya trabajé en un juzgado, me dijeron, ten, cóselo. Y yo estaba batallando, también gruesos, lo sabiste. Y la aguja, pues unas agujotas, y cuando lo clavé bien rápido, la aguja me pasó sin medio de los dedos y ya me andaba rebandando la mano. El pasante ya muerto ahí en la primera. No, hasta creo que sí, Pero la no ha buena es muerto parte ni un del pasante archivo. por coser expedientes, pero Te pica. sí puede haber ese tipo de excesos, pero no pasa nada, hombre, un pequetito. No te vuelves a equivocar, ¿eh? Te lo prometo, nunca voy a Ahora el pasar. pasante es parte del archivo. Realmente, es que, como usted lo dice, hay materias que deben ser un poquito más prácticas porque, bueno, el primer semestre me la pasé bien a gusto y ya cuando comencé a trabajar es totalmente distinto. Acá es algo súper teórico y acá en la práctica, cuando me pusieron a ver los autos, dije, ¿qué es eso? Pues, ¿qué hacen Eso, igual? eso no me lo han enseñado. Rogina Villegas no habla de un auto. Los No, pero va a hacen allá llegar, para va a llegar salir el a momento en que México. te lo van a enseñar, ¿no? Déjenme decirles que la Universidad Autónoma de Aguascalientes se ha destacado siempre porque hay muy buenos procesalistas. O sea, la mayoría de nuestros estudiantes aprenden en general muy bien procesal porque tenemos muy buenos maestros de procesar. Pero bueno, tiene que ver que ustedes también le echen muchas ganas, Sí. ¿no? Eso es bueno. Y nos encontramos rankeados bien. O sea, en general de las escuelas de Derecho en el país estamos bien rankeados. Probablemente habrá muchas áreas de oportunidad que es importante mejorar, pero pues la mitad de lo bueno de la universidad, de la carrera de Derecho, pues son ustedes. Una mitad son los profes y la otra mitad son ustedes, ¿no? Ya vemos la calidad, ¿no? Profe es muy bueno. Profe, es muy difícil. Hay profes muy buenos. Hay Eso profes sí, muy eso no buenos. lo podemos negar. Le iba a preguntar, ¿qué obstáculos que enfrentan las nuevas generaciones en el momento de ejercer la carrera y estudiarla también? Bueno, el obstáculo principal es la masificación de la carrera. Si ustedes lo tienen en consideración, simplemente vámonos solo a la ciudad de Aguascalientes, solo a la ciudad, ni siquiera vamos a contemplar todo el estado. Pero solo en la ciudad de Aguascalientes se ha de haber, yo creo que alrededor de unas 20 escuelas de Derecho. Entonces, de esas 20 escuelas de Derecho, probablemente cada semestre, no tengo el dato exacto, pero el otro día lo estábamos investigando,
y son alrededor de 150 a 200 estudiantes que ingresan al mercado laboral. Entonces, está masificada la carrera. Hasta hay un chiste, ¿no? Que dicen que para hacerte abogado solo necesitas inscribirte, pagar tu colegiatura y no morirte, ¿no? Entonces... Un vaso de agua. Prácticamente, ¿no? Entonces, ¿quién va a llegar a los mejores puestos? Pues los mejores preparados, los que mejor se desempeñen. Entonces, ese es el reto que tienen los alumnos. Y la carrera, insisto, está tan masificada que solo van a destacar aquellos que sean destacables, pues. Entonces, la recomendación es que, pues sí, Los tres de aquí. que pues traten de ser los mejores en todos los ámbitos, ¿no? Que siempre tengan esa mira de tratar de ser los mejores. ¿Y cómo? Pues preparándose, ¿no? Y preparándose. Yo sé que hay muchas cosas que tienen que sacrificar. A veces pues, tengo que estudiar, me invitaron a esta fiesta y no puedo ir, pero con el tiempo la vida se los recompensa. La gente que más se sacrifica normalmente es la que tiene las mejores recompensas. Entonces, pues los obstáculos como tal, pues es la cuestión económica del país. Otro obstáculo, desgraciadamente, es la cuestión económica del país. Lo decíamos hace rato, nadie trabaja por gusto, lo hacemos por el salario. Entonces, también tiene mucho que ver la cuestión económica. No es lo mismo hoy la cuestión de los salarios que tienen los profesionistas probablemente hace 10, 15 años, ¿no? Entonces, van a batallar también con esa situación. Entonces, mientras más rápido se metan al mercado laboral, es más probable que puedan escalar más rápido esas cuestiones, ¿no? Por eso la recomendación de que rápido se metan a trabajar. En cualquier... No quiero trabajar. Está bien padre. No, es que dijo de que no ir a fiestas. Ojalá ese fuera el sacrificio, no dormir. Ese es el pesado, es el que te pega después. Pero en el derecho no se... hay otras carreras que se sacrifican más, sí. ¿no? Medicina. Y medicina, arquitectura, algunas de diseño, qué sé yo, ¿no? En derecho, yo les he dicho, si tú pones atención en tu clase, ya llevas el 50% de aprender, ¿no? Pero evidentemente estudiar y tomar apuntes o repasar tus temas, pues creo que es importante, ¿no? Pero poner atención, ¿no? El problema es que hay muchos distractores. Y es una cuestión que siempre se ha criticado, pues es también la masificación de los grupos. Ustedes son 53, si mal no recuerdo. Entonces, no es lo mismo tener grupos más reducidos de 20, que puedes tener una interacción más personalizada, que con grupos de 53 alumnos. Es un poco más complicado, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que implementar? Otro tipo de técnicas. Mientras los de adelante te ponen atención, pues los de atrás, como dice la canción, se quedan atrás, ¿no? Entonces, pues, Saca la mitad, profe. 25. Un día uno. Un día otro. sería a lo mejor una forma de solucionarlo. Podría ser. En especial a la gente atrás, no se crean. No se crean. Esa parte se va a cortar. No se crean. Eso sí es completamente chiste. ¿Qué cambios cree que ha sufrido el derecho? O sea, ¿qué cambio, qué transformación cree que le ha afectado más a usted, tanto como profesionista y también a las personas que apenas están adentrando al derecho? Les decía que el derecho es como un sistema que se va adaptando y que se va poco a poco va evolucionando conforme a las circunstancias de la sociedad. Entonces, en realidad, conforme se va transformando la sociedad, uno como abogado tienes la obligación de seguirte actualizando. En realidad los cambios no significan que sea un problema para nosotros. Si le puedes llamar problema sería tanto pues, que tienes que volverte a actualizar. Algo inédito y que después de tantos años de ser abogado, pues es este cambio que se hizo al Poder Judicial Federal, que sigue siendo incomprensible, es una nueva forma, sigue siendo inaudito, no estamos acostumbrados a eso y a lo mejor nos tenemos que adaptar a esa situación, ¿no? Yo espero que esta nueva forma de concebir la constitución de este poder pues traiga beneficios. No sabemos si los va a traer o no, todavía estamos en eso. Pero bueno, esperemos que sí sea una forma que sirva y que quién quite que a lo mejor en un par de años digan, los mexicanos hicieron esto y les funcionó. O a lo mejor nos van a decir que no funcionó y rectificamos. No sé, eso es algo que tenemos que verlo, ¿no? Pero
pues los cambios siempre te mantienen actualizando, siempre te ayudan a crecer más y pues más que tenerles miedo, pues es enfrentarlos, ¿no? Enfrentarlos y buscar la forma de solucionar los problemas ahora con estas nuevas reglas que nos ponen los que gobiernan, ¿no? Entonces, dentro de los que nos dedicamos a la judicatura, pues sí sentimos algo extraño porque pues te mueven algo que nos movíamos ya con mucha confianza, ¿no? Pero bueno, son las nuevas formas y ahora hay que verlo, ¿no? Yo estoy confiado que con esta nueva elección que se haga de jueces, pues van a ingresar cuadros muy importantes, ¿no? Que a lo mejor era lo que necesitaba el Poder Judicial Federal. Esperemos que la elección sea y que la gente se pronuncie por los mejores perfiles, eso es lo interesante. Y bueno, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Esperemos que bien, esperemos que bien. Sí, lo bueno es que estamos experimentando con cosas nuevas y como ya mencioné hace un ratito que pues siempre la profesión del abogado pues siempre es estarse actualizando con nuevas cosas, igual como con los alumnos, etc. Bueno, muchas gracias compañeros. Esto fue el capítulo de hoy de Legalmente Estudiantes y sigan esperando muy buenos invitados por nuestra parte. Esto ha sido todo. Muchas gracias, profesor, por habernos acompañado, por habernos contado sus experiencias. Y como ven, vamos a estar trayendo puro invitado de calidad, puro invitado top. Puro jurista íntegro. Puro profesionista de verdad. Gracias a ustedes. Y felicidades por su podcast. Esperamos que siga y que no nos cancelen, ¿verdad? Ya reprobados el siguiente parcial. No debían haber invitado. Listo, cortamos. Pónganle el humor. En los comentarios, no se huevos el video. Listo, chicos. No en México sin hambre, Claudia. Esto va a salir a blooper. Ok, listo. Ya está grabando. Despídense. 3, 2, 1, acción.